Bien amigos, sean bienvenidos. Aquí tenemos una nueva palabra que dice aquí Shimokalsakwa. Shimokalsakwa. Tlenquistos nekinaon amigos. Bueno, ¿qué significa esto? Aquí vamos a ver esta palabra. Shi, eso evoca una acción de hacer algo, que tú hagas algo. Mo, eso significa tú. Kal viene de casa. Sakwa significa cerrar. Entonces amigos, aquí diríamos cierra la puerta. Cierra la puerta amigos. Entonces esta es una palabra compuesta amigos, que viene de varios prefijos. Por ejemplo, el prefijo shi de una acción, que tú tienes que hacer una acción, que alguien te está ordenando que hagas una acción. Shi. Mo, eso significa que tú es ¿cómo se le dice? Es como yo, tú, él. Pues esto aplica a tú. Esta es una acción. Este es tú. Kal significa de casa. Sakwa es un verbo que se utiliza para cerrar. Esto es una palabra que está compuesta de varias palabras o varios prefijos, sufijos. Cierra la puerta. Shimokalsakwa. Shimokalsakwa se puede decir de otra manera. Recuerden que en el idioma se puede decir de varias maneras la misma acción. También puede hacerle como yo amigos. Yo cuando no puedo decirle una frase compleja o una palabra compuesta como esta porque simplemente no me la sé, podemos hacer otra frase más sencilla pero que signifique lo mismo. Bien amigos, espero que le hayan entendido y nos vemos en un próximo video. Adiós.